Hola, espero que todos y todas estén bien. El día de hoy vamos a hablarles un poco acerca de lo que son los cultivos de uso ilícito, enfocándonos principalmente en Colombia. Nosotros somos Juan Martín Benítez, Johan Mauricio Gaitán y Laura Victoria Ruiz. Bueno, pero para comenzar tenemos que hablarles un poco sobre qué son los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos se definen como aquellos sistemas de producción agrícola destinados al cultivo de especies vegetales prohibidas por la legislación nacional o internacional debido a su uso como materia prima para la elaboración de sustancias controladas o estupefacientes. En Colombia encontramos principalmente tres de estas especies vegetales, las cuales son la planta de coca, la planta de marihuana y la amapola. Estos cultivos violan normativas establecidas en convenios internacionales como la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Además, en Colombia, los cultivos ilícitos están regulados principalmente por las siguientes leyes y normativas. Tenemos lo que es la Ley 30 de 1986, conocida como el Estatuto Nacional de Estupefacientes, el cual regula el control, la penalización y erradicación de cultivos destinados a la producción de estupefacientes. En esta se prohíbe el cultivo de coca, amapola y cannabis sin autorización legal y prevé sanciones penales para quienes se dediquen a esta actividad. Por otro lado tenemos lo que es la Ley 1453 de 2011, que es la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta refuerza las penas relacionadas con actividades ilícitas vinculadas a los cultivos de plantas usadas para fabricar drogas y por otro lado introduce medidas más estrictas para el procesamiento y comercialización de sustancias ilícitas. También tenemos lo que es la Ley 1787 de 2016, que, aunque permite el uso de cannabis para fines médicos y científicos, establece controles estrictos sobre su cultivo, destacando que cualquier producción fuera del marco legal será considerada ilícita. Bueno, pero ¿por qué son considerados estos cultivos como ilícitos? Sabemos que los cultivos considerados ilícitos como son la coca, la amapola y el cannabis tienen usos beneficiosos legales, medicinales, científicos y tradicionales que pueden aprovecharse en diversos contextos, siempre que estén regulados adecuadamente. Tenemos acá un ejemplo que es la hoja de coca. Esta tiene diferentes usos como son usos tradicionales y culturales, como el consumo ancestral, ya que las hojas de coca son utilizadas por comunidades indígenas en Colombia y en otros países andinos para propósitos culturales, ceremoniales y medicinales. Un ejemplo de esto es que se emplea para combatir el mal de altura, fatiga o la hambre. También tiene un gran potencial alimenticio, ya que se puede usar como suplementos nutricionales, debido a que las hojas de coca tienen un alto contenido de nutrientes como el calcio y las vitaminas, y pueden transformarse en productos alimenticios como tés, harinas o bebidas energéticas. Y por otro lado tenemos usos medicinales, ya que de estas se pueden utilizar productos farmacéuticos. Los alcaloides de la coca, como la cocaína en dosis controladas, se han usado en medicina para anestesia local o en procedimientos quirúrgicos menores. Realmente, estos cultivos son considerados ilícitos debido a las implicaciones legales, sociales, económicas y de salud pública asociadas a su producción y uso, así como por su vínculo con actividades criminales. Por un lado tenemos su uso como materia prima para drogas ilícitas, ya que plantas como la coca, la amapola y el cannabis son utilizadas para fabricar sustancias psicoactivas controladas, como lo son la cocaína, la heroína, la marihuana, entre otras. Estas sustancias están prohibidas por las convenciones internacionales, como la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, salvo en contextos médicos o científicos. Por otro lado, tenemos los impactos a la salud pública. El consumo de drogas derivadas de estos cultivos tienen efectos perjudiciales para la salud, incluyendo dependencia, problemas mentales y físicos y en algunos casos la mortalidad. Y por otro lado, están muy relacionadas con actividades ilegales. Los cultivos ilícitos son una fuente de financiamiento para el narcotráfico y organizaciones criminales, que se benefician por la producción, distribución y comercialización de drogas. Esto contribuye a la inseguridad, la corrupción y la inestabilidad de las regiones productoras. Por otro lado, también tenemos lo que son las consecuencias socioeconómicas, como que las comunidades involucradas en el cultivo ilícito a menudo operan fuera de la economía formal, sin acceso a derechos laborales o sociales. Y la dependencia de economías ilegales perpetúa la pobreza y limita el desarrollo sostenible.
Por otro lado, en impacto ambiental tenemos que la expansión de estos cultivos a menudo implica deforestación o uso desmedido de fertilizantes químicos y contaminación de suelos y fuentes hídricas. Esto genera daños irreversibles al medio ambiente. Además, esto afecta no solo a las regiones donde se cultivan, sino también a un ecosistema más amplio. Ok, pero entonces, ¿cómo llegan a Colombia estos cultivos ilícitos? Realmente, en Colombia no llegan como tal, ya que son originarios o adaptados de las condiciones climáticas y geográficas de la región. Sin embargo, su proliferación como cultivos ilícitos responde a una serie de factores históricos, económicos, sociales y geopolíticos. Por ejemplo, empezando con la coca. Es una planta nativa de América del Sur y ha sido cultivada tradicionalmente por comunidades indígenas en Colombia, Perú y Bolivia, por sus usos rituales que tienen estas comunidades, también alimenticios y medicinales. Su uso ilícito como materia prima para la cocaína comenzó a expandirse en el siglo XX, principalmente debido a la demanda internacional. Por otro lado tenemos la amapola. No es nativa de Colombia, pero fue introducida desde Asia para usos ornamentales y médicos. En el siglo XX, su cultivo ilícito comenzó a extenderse en zonas de difícil acceso, principalmente para producir opio y heroína destinados al tráfico internacional. Por la parte del cannabis, también tenemos que fue introducida en el continente americano por los colonizadores europeos, inicialmente para fines industriales, ya que se usaba para el cáñamo. Su uso recreativo y su producción ilícita aumentaron a mediados del siglo XX. Pero, ¿por qué estos cultivos ilícitos se popularizaron de esta manera en Colombia? Esto está vinculado a una combinación de factores económicos, sociales, políticos y geográficos que hicieron del país un punto estratégico para la producción de sustancias ilícitas. Como primero tenemos la alta demanda internacional de drogas. Durante las décadas de 1970 y 1980, el consumo de drogas como la cocaína, heroína y marihuana aumentó drásticamente en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos y Europa. Esto que hizo que los grupos criminales aprovecharan esta demanda para establecer redes de producción y distribución, y los cultivos ilícitos en Colombia se convirtieron en la fuente principal de las materias primas. Por otro lado, tenemos las condiciones geográficas y climáticas favorables, ya que como sabemos Colombia tiene características naturales ideales para estos cultivos. La coca y la amapola prosperan en climas cálidos y húmedos de zonas montañosas y selváticas, y amplias regiones rurales de difícil acceso facilitan su cultivo sin intervención estatal. También tenemos la crisis agrícola y la pobreza rural, ya que las crisis recurrentes de sectores agrícolas tradicionales como el café, la caña de azúcar y el algodón dejaron a los campesinos en situación de pobreza extrema. Esto que hizo que los cultivos ilícitos se popularizaran porque ofrecían altos rendimientos económicos en poco tiempo, con ingresos significativamente mayores que los obtenidos en cultivos legales. Por ejemplo, el cultivo de coca ofrecía ganancias mucho mayores que el de plátano o maíz en el mismo terreno. Ahora hablamos un poco sobre en qué regiones del país se encuentran estos cultivos. En Colombia, los cultivos ilícitos como la coca, la amapola y en menor medida el cannabis se concentran principalmente en regiones rurales de difícil acceso, donde la presencia del Estado es limitada, y estas áreas se caracterizan por condiciones socioeconómicas vulnerables y conflictos armados que facilitan el control por parte de grupos ilegales. A continuación se detallan las regiones más afectadas. Tenemos como primero la región del Pacífico, en donde los departamentos más afectados son Nariño, Cauca y Chocó. ¿Por qué se utilizan estos cultivos aquí? Debido a su densa cobertura selvática y difícil acceso terrestre y alta vulnerabilidad social. Además, el departamento de Nariño es uno de los más productores de cultivos de coca en el país, especialmente en zonas como el Tumaco. Tenemos también la región amazónica, en donde los departamentos principalmente afectados son Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés y Guainía. ¿Por cuáles características? Lo mismo, son selvas extensas que ofrecen camuflaje para los cultivos, y tenemos que el Putumayo y el Caquetá han sido históricamente centros de producción de coca debido a su ubicación estratégica cercana a Ecuador y Brasil, facilitando el tráfico transfronterizo. Ahora, la región andina. Los departamentos más afectados son Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, Santander y norte de Santander. ¿Por qué? Son zonas montañosas ideales para la amapola, especialmente en norte de Santander y Huila. Y la región del Catatumbo, en norte de Santander, es una de las principales zonas cocaleras vinculadas al tráfico hacia Venezuela. Hablando un poco de la región de la Orinoquía, tenemos que realmente todos sus departamentos están altamente afectados, lo que es Meta, Bichada, Casanare y Arauca.
Las características que tienen es que son áreas de sabana y selvas en expansión para el cultivo de coca, y Meta y Guaviare han sido tradicionalmente zonas críticas por su cercanía a laboratorios y rutas de transporte. En cuanto a la región Caribe, tenemos los departamentos más afectados son Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y La Guajira. ¿Esto por qué? Pues aunque menos representativa en coca, esta región ha sido utilizada para la producción y tráfico de marihuana, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante las décadas de 1970 y 1980, Magdalena fue un importante centro de producción de marihuana conocido como la Bonanza Marimbera. Según los últimos censos, nos dice que para el año 2023, Nariño, Norte de Santander y Putumayo concentran la mayor parte de los cultivos de coca, según informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En cuanto a las políticas que han implementado los gobiernos para el control de los cultivos de uso ilícito, encontramos el interdictivo, la erradicación forzada, el Plan Colombia, el Acuerdo de Paz y la reciente política de paz total y enfoque territorial del actual presidente Gustavo Petro. El manejo interdictivo hace referencia a procesos militares en los que se realizan operativos de interceptación de cargamentos, destrucción de laboratorios, desmantelación de estructuras logísticas del narcotráfico. Esto realizado por los militares o las personas de control. La erradicación forzada ha sido bastante controversial, especialmente por el uso del glifosato, un químico que se usa para la erradicación de cultivos principalmente de coca, que resulta ser tóxico y cancerígeno en humanos. Por lo anterior, las aspersiones con glifosato fueron suspendidas en octubre de 2015. Durante el gobierno del expresidente Ernesto Samper se generó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, PLANTE, que hacía parte del Plan Nacional de Desarrollo 1994-1998, cuyo objetivo principal era complementar las campañas de erradicación forzosa de los cultivos ilícitos mediante inversiones, proyectos y programas de carácter económico y social tendientes a prevenir, contener y eliminar la producción de este tipo de cultivos. Se orienta a crear fuentes alternativas lícitas y rentables. El PLANTE tiene 4 estrategias que orientarán el diseño y la ejecución de programas y proyectos y que permitirán el cumplimiento del objetivo anteriormente mencionado. 2 de ellas para resaltar: la estrategia de contingencia, que busca que los sectores de la economía campesina e indígena dispongan de alternativas de producción e ingresos a corto plazo, y la estrategia de comunicaciones y divulgación, que tiene como propósito fundamental inducir una cultura de rechazo a los cultivos ilícitos y el reconocimiento de otras alternativas de desarrollo. Plan Colombia fue una estrategia integral de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia basada en el principio de responsabilidad compartida, cuyo objetivo general fue combatir las drogas ilícitas y el crimen organizado. Los objetivos principales del Plan Colombia fueron la lucha contra el problema mundial de las drogas y el crimen organizado, reactivación económica y social, fortalecimiento institucional, desmovilización, desarme y reintegración. Una inversión total de $10.732 millones, Colombia aportó 6.950 y Estados Unidos aportó 3.782. De este dinero, el 84% se invirtió en el fortalecimiento institucional y solo el 16% en procesos de reactivación económica y social. En el año 2016, después de varios años de negociación, el gobierno de Juan Manuel Santos logró firmar el acuerdo de paz con las FARC. De los 6 puntos de este acuerdo son de mucha relevancia para el tema el de la reforma rural integral y el de la solución al problema de las drogas ilícitas. De allí que en el año 2017 se crea el decreto 869, por medio del cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, cuyo objetivo es promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad. La Convención de Viena es una conferencia internacional llevada a cabo por primera vez en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1969. Esta fue fruto del trabajo mancomunado de la Comisión de Derecho Internacional y la Organización de las Naciones Unidas. El objetivo era codificar el derecho para los tratados. Un tratado se define como un acuerdo internacional celebrado de manera escrita entre estados y regido por el derecho internacional. La persistencia de los cultivos ilícitos en Colombia se ha dado por una serie de factores económicos, narcotráfico y conflicto armado, políticos y socioculturales y geográficos, los cuales han actuado en conjunto, evitando así la eliminación y sustitución de estos cultivos en el país. Ahora, hablándolo desde el factor económico, muchas comunidades rurales en Colombia carecen de un acceso a empleo digno, infraestructura básica y servicios esenciales, por lo que llegar a cultivar coca u otros cultivos ilícitos es una alternativa económicamente viable porque tiene un mercado asegurado con una demanda alta
y es más rentable que los cultivos legales como lo puede llegar a ser el café, la yuca o el plátano. La coca ofrece mayores ingresos en menor tiempo y con menos inversión inicial, y aunque existen programas de sustitución, los agricultores enfrentan problemas como ausencia de transporte, mercados locales insuficientes y precios bajos para productos legales. El narcotráfico y el conflicto armado también afecta gravemente, ya que la cocaína, a base de cultivo de coca, tiene una alta demanda creciente en muchos mercados internacionales, como lo es Estados Unidos y Europa, y mientras exista esta demanda, habrá incentivos para su cultivo y producción en regiones rurales del país. También es importante tener en cuenta a los grupos armados ilegales, como el ELN, disidencias de las FARC y otras organizaciones criminales que ejercen control en regiones, con ausencia del control del Estado, donde se cultiva coca, cultivo que ha sido una fuente de ingresos para financiar a los grupos armados, obligando también a las comunidades por medio de la fuerza a participar y trabajar en su producción como parte de la economía local y prohibiéndoles cooperar con fuerzas del gobierno. Aunque aún así algunos sectores del Estado y fuerzas de seguridad han sido señalados por permitir o incluso beneficiarse del narcotráfico, lo que dificulta su erradicación. También la violencia generada por estos grupos armados a lo largo del país, la falta de seguridad por parte del Estado y problemáticas como lo puede llegar también a ser el desplazamiento forzado, han impedido el desarrollo de proyectos alternativos, la inversión en estas regiones, donde también esto en conjunto con los fallidos intentos de erradicación de cultivos ilícitos solo han logrado dispersar y distribuir los cultivos ilícitos en la región. El factor político también es importante, ya que políticas de erradicación tanto manuales y aéreas como con glifosato suelen destruir los cultivos ilícitos, pero trayendo también problemáticas a otros cultivos legales cercanos y llegando también a afectar a personas y animales domésticos y silvestres, sin ofrecer soluciones económicas sostenibles para los agricultores, generando también ciclos de resiembra. También los acuerdos de paz del año 2016 del gobierno de Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC incluían programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero su implementación ha sido lenta y desigual, dejando a muchas comunidades rurales sin alternativas reales ante esta problemática. Aparte de esto, muchas regiones productoras de coca en el país carecen de presencia efectiva del Estado en términos de seguridad, justicia y servicios básicos esenciales, lo cual agrava más el problema. Aparte de todo esto, las políticas internacionales contra las drogas como la cocaína no han reducido la demanda global de cocaína, lo que perpetúa el cultivo de coca en países productores como Colombia. Y aunque Colombia recibe ayuda de países como es Estados Unidos, las estrategias suelen centrarse en la represión y no en el desarrollo social de las regiones afectadas. A nivel sociocultural y geográfico, la geografía colombiana con sus climas diversos y suelos fértiles son ideales para el cultivo de coca, lo que facilita su producción en regiones como el Cauca, Putumayo, Nariño e incluso en el norte de Santander. A esto le agregamos que algunas comunidades indígenas, el cultivo de coca tiene usos tradicionales, religiosos y culturales, lo que implica distinguir entre cultivos lícitos e ilícitos. Los cultivos ilícitos y la medicina veterinaria y salud animal están estrechamente relacionados, ya que a menudo implican el uso de grandes cantidades de pesticidas y productos químicos que pueden contaminar el suelo y las fuentes de agua, afectando tanto a los animales como a los humanos. La eliminación de estos cultivos ayuda a reducir esta contaminación, disminuyendo el riesgo de enfermedades. Aparte, la sustitución de estos cultivos ilícitos por cultivos legales y sostenibles pueden promover prácticas agrícolas más seguras y responsables, mejorando la calidad de los alimentos para animales y reduciendo la exposición a productos químicos nocivos. Los cultivos ilícitos pueden también llevar a la destrucción de muchos hábitats naturales, lo que desplaza la fauna silvestre y altera los ecosistemas. Erradicándolos, se puede trabajar en la restauración de estos hábitats, beneficiando a la fauna local y a los animales de granja. Y en áreas donde estos cultivos ilícitos son muy comunes, a menudo hay altos niveles de violencia y conflicto que pueden afectar tanto a las personas como a los animales. La erradicación de estos cultivos puede contribuir a la estabilidad y seguridad de la región.